que las tierras de las comunidades nativas son inviolables, intocables, intransferibles. Ninguna autoridad puede estar en su sano juicio queriendo tocar tierras de las comunidades nativas. Ahí no hay ninguna tierra que pertenezca por un título de propiedad a Santa Clara. Ahora, ingeniero. Ahora tenemos 200 hectáreas nada más. En primer lugar, no existe la comunidad nativa de Santa Clara de Ochumilla legalmente ante los registros públicos. Lo que existe es la comunidad Santa Clara, que ha sido titulada en la margen derecha del río Aguaitía, río abajo, debajo de Nueva Requena, 200 y pico de hectáreas hace casi 40 años. Ellos se titularon y no tuvieron más terreno porque en ese punto donde se titularon ya habían campesinos y productores agrarios también posesionados de esas tierras. Y al frente, al otro lado del río Aguaitía, también toda la ribera está titulada con terrenos que tienen entre 40, 50 y 60 hectáreas por cada juyo a nombre de productores bajo la ley 838. Como 1.500 metros tierra adentro, después de atravesar el río, hay terrenos de libre disponibilidad del Estado. Es en esa circunstancia en que hace algunos años atrás muchos productores agrarios se han titulado esas tierras, dejando un espacio libre de aproximadamente 1.400 o 1.700 hectáreas. Pero uno se pregunta, ¿por qué esos campesinos que se han titulado casi 5.000 hectáreas no fueron impedidos de titularse por la comunidad Santa Clara? ¿Por qué hace 40 años se han titulado solamente 220 hectáreas, teniendo tantísimo terreno al otro lado de libre disponibilidad? Y los hermanos indígenas de Santa Clara pidiendo que se le amplíe. Ampliación de territorios cuando yo tengo un pedazo de tierra acá como comunidad nativa y pido que se me amplíe, es decir, pegado a la tierra que yo tengo titulada. Al otro lado no sería una ampliación, sería una nueva comunidad nativa. Entonces, la ley dice que debe haber ampliación cuando está en continuidad el territorio. Pero como hay un espacio que no está titulado pegado al río, entonces digo, bueno, lo separa el río, pero los une la tierra. Entonces yo le doy estas 750 hectáreas. Pero no, al inicio, el artículo 169, las tierras ancestrales son de los comuneros, pero no están tituladas esas tierras a nombre de ellos. Es más, si ellos estuvieran queriendo que esas tierras son de ellos, ¿por qué no lo reclamaron hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años? Por el último, hace 5 años, ¿y por qué no lo han tomado? Yo he ido al otro lado y no encuentro ni siquiera 5 casas juntas de la comunidad Santa Clara. Entonces, yo tengo que reconocer que como autoridad agraria debo darle por la justicia de la tierra un pedazo de tierra a quien lo necesita. Ahí están los hermanos mestizos que les he dado, he autorizado, he mirado, he observado que de acuerdo a las funciones que tiene agricultura, las agencias agrarias operan entregando certificado de posesión y se les ha entregado a 17 jóvenes alrededor de 9 o 10 hectáreas a cada uno, mientras que a la comunidad nativa, desplazando a campesinos de San Pablo de Juantía, les he separado 750 hectáreas. No quieren que se le dé todo. Les he separado 750 hectáreas. No quieren que se le dé todo.